Nuestro tema del día, sobre todo por el impacto económico y por la prórroga, pero el impacto económico que ya el Gobierno Nacional presume como uno de los éxitos. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Hola, Caro, un gusto estar acá en el piso, un gusto. Un placer. Bueno, Eduardo Robinson, economista, un columnista amigo, para comenzar a desandar los detalles del blanqueo de capitales. Lo primero que preguntamos, Doc, es en qué consiste este programa del gobierno. Lo decimos brevemente. Permite a los contribuyentes regularizar bienes en Argentina y en el exterior. Y este es un punto importante. Se puede blanquear efectivo, inmuebles, acciones y otros activos. Es decir, que no es necesario linkear la cuenta bancaria. No, no es necesario. Precisamente acá efectivo, incluso billetes de dólares, pesos, euros, reales, es decir, cualquier tipo de moneda, de divisa que, digamos, la persona no haya exteriorizado, lo tengan, como se dice habitualmente, bajo el colchón, con lo cual, bueno, esto de efectivo acá es importante aclarar el tipo de moneda, porque mucha gente dice, tengo pesos. No, pero también, si no los tenés blanqueados, lo tenés que blanquear. No necesariamente tienen que ser dólares. Esto es un punto, y por supuesto, como bien pones, inmuebles, acciones de algunas empresas y otros activos como, por ejemplo, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables que se hayan comprado, etcétera. Es decir, estamos incluyendo otros activos, como dice también acá la placa, ¿no? Otorga beneficios fiscales y condiciones favorables y busca promover la transparencia y la reinversión económica. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos hasta ahora? Con este blanqueo, el Gobierno Nacional da a conocer las siguientes cifras. Generó 18.000 millones de dólares en depósitos del sector privado. Exactamente. Es un buen número porque, claro, estamos hablando de un número que en poco tiempo son 18.000 millones que se fueron blanqueando según, digamos, fuentes oficiales, con lo cual es un número importante, relevante. Y esta, recordemos, es una primera etapa, lo vamos a ver enseguida, pero es una primera etapa que el gobierno estima que es muy exitosa precisamente por este número redondo, ¿no?, de 18.000 millones de dólares que claramente también contribuye con esta primavera o veranito financiero que se está viviendo en Argentina, ¿no? Muchos contribuyentes decían, ¿es oportuno o es conveniente darle al gobierno el número de mi cuenta para que después sepan todo lo que ingresa? Viste que todavía hay cierta desconfianza y creo que el siguiente número tiene que ver con eso, que el mayor blanqueo se dio en efectivo. De esos 18.000 millones de dólares, 14.000 millones fueron en efectivo. Fueron en efectivo. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, precisamente, pero, a ver, tanto el Banco Central como ahora la agencia del recaudador ARCA tienen datos del contribuyente y se pueden hacer cruces, etc. Entonces, no es que uno vaya a tener demasiada probabilidad, llamémosle así, de poder, entre comillas, ocultar esos números. Entonces, yo creo que ha habido bastante recepción, como hemos visto en los números y vamos a seguir viendo durante los próximos meses, esto que estás marcando, que me parece que es algo relevante, ¿no? Vamos a ver las fases. Esto también importantísimo. Bueno, redujo el riesgo país a menos de 1.000 puntos. Bueno, perforó los 1.000 puntos. Exactamente. Hablando ya del riesgo país, hay precisamente esto que comentábamos, como una especie de veranito financiero donde los bonos de Argentina han subido, precisamente hay esa euforia financiera y el riesgo país ya, bueno, había llegado a 9, muy cerca de 980 y algo. Es muy importante para Argentina porque, recordemos, que baje el riesgo país le va a permitir a la Argentina poder reingresar a los mercados de crédito internacionales y poder, en todo caso, renovar todo lo que tiene que ver con la deuda. Despeja el horizonte de todo lo que tiene que ver con materia financiera, con lo cual esto que pones es muy relevante. Vamos a las fases, ¿le parece, Doc? Ahora se extendió hasta el 8 de noviembre, pero hay una segunda fase que es desde el 1 hasta el 31 de enero del 2025 y una tercera fase del 1 de febrero al 30 del 4 también del 2025. Es decir, que hay un norte como política económica con respecto a esto. Exactamente. Estas fases tienen que ver precisamente con la exteriorización del blanqueo hasta 100.000. Por encima de los 100.000 se paga un 5% en esta primera etapa que vence, se prorroga hasta el próximo viernes por razones de apagones informáticos, etc.
y luego en la segunda fase, que precisamente va desde el 8 sería hasta claro, porque se prorrogó, hasta, digamos, hasta el 31 de enero. Exactamente, fines de enero del próximo año, se pagaría el 10%. Y a partir de la tercera fase se paga por encima de ese monto, se paga 15%. Entonces es como que la multa se va incrementando y entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Yo creo que las primeras fases van a ser las más importantes, fase 1 y fase 2. Acá quedará lo marginal, pero me parece que ya es un buen indicio de cómo arranca el gobierno, ¿no? Se puede prorrogar incluso esto, sí. Perdón la acotación, en la ley que permitió todo lo que es el blanqueo de capitales hasta julio del año que viene. Se puede prorrogar. Esto va a depender un poco del éxito de la medida y de cómo los contribuyentes vayan adhiriendo, ¿no? Exactamente. Lobito. Sí, Eduardo, te quería consultar sobre si hay una estimación de cuántos son los capitales argentinos que están en el exterior, que no siempre se busca, siempre se dice, ¿no? Lo primero que se fugan en Argentina son los cerebros y los capitales, ¿no? Sí. Contame. Bueno, mirá, Jorge, a veces el número exacto y la precisión no se tiene, pero hay una cuenta en el Banco Central que se denomina formación de activos en el extranjero, que esa cuenta, al menos con datos digamos, del año pasado, básicamente, están hablando de más o menos entre 200.000 a 220.000 millones de dólares digamos, de origen argentino, digamos, de residentes argentinos, pero que están fuera de Argentina en otras cuentas del extranjero, no solo en Estados Unidos, sino en otras cuentas, en otras partes del mundo también. O sea que es un número importante, teniendo en cuenta que Argentina, el Producto Bruto de Argentina es de alrededor de 550.000 millones de dólares, supongamos que sea 200.000 millones de dólares que están fuera de Argentina, es un número bastante relevante para lo que es el tamaño de la economía argentina. Es un número muy importante, con lo cual, bueno, todo esto va a permitir, vamos a ver, la canalización hacia bienes inmuebles, hacia, como decíamos, activos financieros también, con lo cual el blanqueo tiene que ver o explica gran parte de lo que estamos viendo en las últimas semanas, de un dólar que está cayendo, un dólar blue que está incluso más bajo de lo que había empezado el mes de octubre pasado. Es decir, ha influido el blanqueo y bueno, vamos a ver si esto sigue durante el resto de los meses, el verano, por una apreciación muy fuerte que está teniendo el dólar precisamente. ¿Y qué va a pasar? La gran pregunta con la balanza turística. Un dólar relativamente barato, alternativas y eso motiva mucho el hecho de que muchas personas, en todo caso, por ejemplo, para descansar, digamos, vacaciones, están pensando en alternativas fuera de Argentina, ¿no? Eduardo, buen día, ¿cómo está? Hola Silvina, un gusto. En términos prácticos, para la comunidad en general, ¿en qué beneficios podría redundar también esto, además de lo que ya explicó, este impacto financiero del dólar y del riesgo país? ¿Podríamos acceder a más créditos? ¿Cómo impacta? Sí, es buena pregunta. Esto ha generado, de hecho ya ha motorizado, Argentina desde el año 2001, aquellas personas o aquellas empresas que tienen cuentas en dólares y que tienen operaciones con el comercio exterior pueden tomar créditos en dólares. No personas que no tienen cuentas o que no pueden operar en dólares habitualmente. Esto desde el año 2001, ¿por qué? Por el descalce que hubo de monedas en el año 2001. Entonces, aquellas personas que operan en pesos no pueden tomar deuda en dólares. Pero sí ha permitido recuperar el crédito, porque estos 18.000 millones que veíamos recién, mucho se ha estacionado en los bancos, en efectivo, y se canaliza, porque también parte de lo que tiene que ver con la ley de blanqueo es que la persona puede, una vez que ha exteriorizado, que ha blanqueado, como se dice en la jerga, puede en todo caso retirar los dólares, porque ya los claro, declaró. Pero sin embargo, la mayoría de los depósitos han permanecido en los bancos y se pueden abrir distintas cuentas comitentes para operar, por ejemplo, comprando acciones de empresas, bonos del gobierno de Argentina, y entonces por eso te decía que esto repercute en muchas personas que nos ven y dicen yo no tengo nada que ver porque no tengo 100.000 dólares, etc. Pero lo importante es el clima financiero que se genera, porque eso hace también que la inflación esté un poco más baja, probablemente sea la inflación
el 2,8 en octubre, es decir, hay algunos beneficios indirectos, digamos, para, como vos decís, las personas que por ahí no blanquean y están diciendo, bueno, esto es algo que a mí no me incumbe demasiado, ¿no? Doc, te agradecemos mucho tu Por favor, visita gusto, para como entender siempre. esto y veremos entonces resultados que pueden seguir igual de positivos, por lo menos en la primera y segunda fase. Exactamente, según lo entendés. así que ahí están las expectativas de ver qué va a pasar, por lo menos hasta el primer cuatrimestre del año próximo. Muchas gracias como por siempre, venir, un gusto. placer.